Mano a Mano con Alejandro Guillé. Todos los últimos presidentes de Chile se comprometen con una misma meta: terminar con los campamentos en Chile. Porque, claro, extrema pobreza, gente que vive bajo cualquier estándar. Y son porfiados los hechos y reaparecen y aparecen por otros lados. Incluso conozco casos en Antofagasta, por ejemplo, un campamento que se desocupó, se llevó la gente. Llegó otra gente y se instaló ahí mismo. Y ahora el campamento es el doble que lo que había antes. Ministro Rodrigo Pérez, ministro de Vivienda, ¿qué está pasando con esto de los campamentos y por qué las metas de terminar con ellos en determinados plazos finalmente se desvanece? Bueno, lo primero es señalar que nosotros, el Ministerio acá, están terminando un catastro muy importante de los campamentos, y lo que ese catastro muestra son cifras muy duras, en el sentido de que la realidad es que hay más campamentos de lo que esperábamos. El último catastro señalaba que había 500 campamentos y 20.000 familias, y lo que hemos visto es que hay 700 campamentos con más de 30.000 familias. Y lo que ocurre es que los catastros anteriores habían sido incompletos, con omisiones importantes. Por ejemplo, entiendo que el catastro último que se hizo en pedido de la presidenta Bachelet daba 8.000 y tanto, 8.400, una cosa así. No, daba alrededor de 20.000 familias. Correcto. Y este da más de 30.000. Pero lo importante es que esta es una herramienta muy potente que va a permitir trabajar mejor el tema de los ¿Pero por qué campamentos. le cambia la cifra? ¿Es porque aumentaron los campamentos o porque campamentos no detectados o conceptualizados como tal? Hoy día ha cambiado el criterio de conceptualización. No, el cambio de criterio es mínimo y no influye prácticamente en nada. Es pasar de 10 a 8, pero eso es muy poco. Son 2 familias por un número, por 200 campamentos. O sea, como máximo eso ha aumentado en 200 las familias. El verdadero incremento viene por el lado de un catastro incompleto anterior, con omisiones importantes. En la región de Valparaíso se habían omitido más de 100 campamentos, se había omitido un campamento en la región de Tarapacá, en Alto Hospicio, con 1.200 familias. Entonces, lo importante es que esta es una herramienta pensada en forma dinámica, georreferenciada, que va más allá de la información que se disponía. Queremos tener información de cada familia identificada. ¿Familia de cuántos miembros promedio? ¿De total de población estamos hablando? ¿Unos 100.000? Estamos hablando exactamente, promedio debe ser unas 3 o 4 personas por familia, por lo tanto estamos hablando de un número muy importante de personas. Y insisto, lo importante es que esta es una herramienta que nos va a permitir trabajar mucho mejor el tema de los campamentos georreferenciados, con las fronteras claras. Correcto. Ahora, y con las familias identificadas. Correcto. En algunas partes yo le mencionaba un ejemplo, en Antofagasta, por ejemplo, se radicó un campamento, pero después vuelve a reaparecer gente que no es la misma. Yo no sé si en estos campamentos que ustedes van descubriendo llega la ayuda, viene la intervención del Estado y esa misma gente después vuelve al lugar, o son los hijos de esa gente que viven como allegados. ¿De dónde reaparece? Porque es un tema como que reaparecen una y otra vez. Efectivamente, las cifras son muy duras. De hecho, el promedio de vida de los campamentos es 21 años, tienen en promedio los campamentos. O sea, este es un tema de larguísima data en nuestro país. Hay muchos campamentos que tienen 30, 40 años de historia, y efectivamente se ve que en promedio las familias tienen 8 años, por lo tanto, o más. Lo que ocurre es que se reciclan hasta 3 veces las familias en un campamento, pero lo que queremos trabajar y las familias que sean atendidas... Pero, ¿son las mismas personas que vuelven? No. Bueno, descendientes, pueden ser las mismas que vuelven o familias que salen y entran otras al mismo campamento. De hecho, si pensamos que en promedio un campamento tiene 20 años de historia y las familias viven 8 años allí, quiere decir que rotaron 3 veces. Pero lo importante es que esta herramienta nos va a permitir trabajar mejor, con mejor información, mucho más detallada, georreferenciada, con las familias identificadas, y lo que queremos es, cuando demos una solución, cerrar los campamentos, erradicarlos. Ese es el desafío, y es un desafío multisectorial. ¿Tiene metas en eso? El presidente le puso fecha, porque usted sabe que a él le gusta la fecha, el método, cronograma. Sí, el presidente fue explícito en su discurso del 21 de mayo y dijo que en estos 3 años vamos a duplicar la cantidad de subsidios que se entregaron en los últimos 5 años. Pero no suprimir los campamentos. No, él dijo que hacia fines de la década esperamos que esto sea parte de la historia de nuestro país, pero va a haber un avance importante. El capellán de Un Techo para Chile, Cristian del Campo, él piensa que la solución se puede alcanzar antes. Y él le pone meta, 3 años. ¿Sí o no? No es realista. Ojalá fuera así. Yo creo que Un Techo para Chile cumple un rol muy importante.
nosotros vamos a trabajar con ellos en equipo, y ojalá haya muchas instituciones con un techo para Chile, y ojalá haya mucho aporte privado en este tema. Tenemos que entender que es un problema de la sociedad, y si somos capaces de integrar más gente que quiera sumarse a esto, es factible obviamente acortar los plazos. Ahora, sí, porque usted como imaginará, estamos hablando de postergar por 8 años, pensar o dar una proyección de 8 años debe ser muy desesperante para muchas personas. Este tema de los campamentos, ¿cómo se relaciona con un tema que todavía existe y mucho más de lo que uno parece? Son los allegados. Uno a veces visita a una persona, se encuentra que viven 2 familias en un mismo sitio, o de la parte de atrás de una casa que más o menos se defiende, hay un ranchito que hay otra familia. ¿Los allegados están considerados en estas cifras? ¿Cómo se les conceptualiza? Bueno, los allegados son parte del déficit habitacional que el Ministerio tiene que también abordar junto con los campamentos, y son mucho más familias que las de los campamentos. El déficit habitacional puede ser una cifra del orden de 400.000 familias, sí, exactamente. Por lo tanto, es casi 10-1 la proporción campamentos versus allegados que usted señala. Y el desafío es muy grande, por lo tanto, y la política habitacional tiene que cubrir atacar ambas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo va la reconstrucción, ministro, a propósito? El terremoto, usted sabe, tiene que ver con subsidio. ¿Fue necesario, por concentrar recursos en las regiones terremoteadas, reducir subsidio en otras partes que pueda tener relación con esto de los campamentos, o no, nada que ver? No, se ha mantenido ambas cosas. Ha habido una leve reducción en los programas regulares, pero hay que entender que son las 2 pegas simultáneas, por así decir. Y en materia de reconstrucción, la meta es muy dura. Hay que terminar con la entrega de subsidios este año. El presidente ha planteado 4 temas bien concretos. Lo primero es entregar todos los subsidios hacia fines de este año. Llevamos 146.000 subsidios entregados. Tenemos que hacia el tercer año de su gobierno completar la reconstrucción en un 90%. Al cuarto año... ¿Significa casas que se cayeron, se construyó la nueva, o es reparar? Ambas. Hay que pensar que los 220.000 subsidios que se ha estimado son necesarios, son mitad y mitad. Y yo creo que es tan importante reparar una casa que está dañada, que tuvo un problema en el techo, que tuvo un problema estructural, es tan importante como construir una vivienda nueva. Obviamente es más difícil construir una vivienda nueva y toma más tiempo, pero hay que ir en paralelo con ambas cosas en forma simultánea. Las cifras están en la página web del Ministerio, se actualizan mensualmente y hay total transparencia en eso, y obviamente involucran ambas cosas. Los 220.000 subsidios son mitad y mitad. Estamos con el ministro Rodrigo Pérez Maquena, ministro de la Vivienda y Urbanismo. Vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación y vamos a hablar de subsidios. También para la clase media hay algunos anuncios por ahí, vamos a tratar de sacarle más al ministro a ver cómo viene esa mano. Mano a mano.